La literatura es un pasaje hacia un universo inédito, desconocido. Un cuento, un relato, una colección de palabras pueden despertar sensaciones insólitas. ¿Quiénes hacen estas construcciones que tienen el poder de desatar tus fantasías? ¿Cómo las hacen? ¿Cómo se escuchan? Aquí encontrarás esos fragmentos que estremecen y la historia de sus narradores para explicártelo. Esto es Cuentos al Oído. Mi nombre es Patricia Slukic. Bienvenidos y bienvenidas a Casa Montenegro Podcast. Vengo a decir lo que quizás no deba decirse. Vengo a decir que no he leído lo que escribieron acerca de Gustave Flaubert y de sus criaturas literarias autores como Jean-Paul Sartre, Guy de Maupassant, Charles Baudelaire, Marcel Proust, Émile Zola, Julio Ramón Ribeiro, Roland Barthes o Harold Bloom. Quizás sería más justo decir que he leído, pero que he olvidado y que en todo caso no he vuelto a leer. Sea como fuere, eso no tiene importancia. En su ensayo de 1974, llamado La orgía perpetua, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, hablando de Madame Bovary, la novela que Flaubert publicó a mediados del siglo XIX, dice: un libro se convierte en parte de la vida de una persona por una suma de razones que tienen que ver simultáneamente con el libro y la persona. De eso entonces vengo a hablar, de la suma de razones y de la vida y de la muerte de María Luisa Castillo. Todo lo demás no tiene la menor importancia. Era abril de 2012 y yo estaba en la Ciudad de México, hospedada en un barrio vagamente peligroso, en un hotel situado sobre una avenida por la que me habían advertido no debía caminar sola bajo ninguna circunstancia. Pero ahí estaba yo, que había caminado por la avenida sola bajo toda circunstancia, sentada sobre el muro de una gasolinera, esperando a una persona a la que iba a entrevistar. Era uno de esos atardeceres gélidos y tropicales en la Ciudad de México, con las bocinas raspando el cemento y la luz del sol enrojecida por la contaminación, reptando por las paredes de los edificios, cuando pensé: aquí estoy, una vez más lejos de casa, esperando a alguien que no conozco en una esquina que no volveré a ver jamás. Y esta es exactamente la vida que quiero tener. Y porque sí, o porque ya nunca pienso en ella, o porque empezaba a pergeñar esto que leo, recordé, como del rayo, el rostro rubicundo, los dientes enormes, los aros de vieja, el pelo lacio, el aroma a pan y a perfume barato de María Luisa Castillo, que fue mi amiga y que durante mucho tiempo tuvo 3 años más que yo. Entonces saqué un papel del bolso y empecé a tomar estas notas. Sé de Flaubert, lo que sabemos todos. 4º nacido vivo después de 3 que nacieron muertos, hijo de un médico y de una madre glacial, autor de Madame Bovary, padre de la novela moderna, gladiador del estilo indirecto, libre, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo nada que decir acerca de todas esas cosas, pero sí es cierto que Oscar Wilde, hablando del personaje de Balzac, dijo que la muerte de Lucien de Rubempré es el gran drama de mi vida, salvando las insalvabilísimas distancias. Yo podría decir que la vida y la muerte de Emma Bovary forman parte de lo que soy. O para no parecer tan rimbombante, podría decir que me dejaron huella. No era ni el mejor ni el peor de los tiempos. No era ni la mejor ni la peor de las ciudades. Eran los años 70, era la infancia, era Junín, donde nací. 20.000 habitantes en una zona rica, agrícola, ganadera, a 250 kilómetros de Buenos Aires. Yo era hija de un ingeniero químico y de una maestra, y María Luisa Castillo era la hermana menor de un amigo de mi padre, un mecánico de automóviles llamado Carlos.
El día en que la conocí yo tenía 8 años, ella 11, y me pareció fea. Tenía la cara grande, alargada, las mejillas enrojecidas por una rebol que yo asociaba con la gente pobre y una ortodoncia brutal. Me dijo que no se llamaba Luisa, sino María Luisa. Y yo pensé que ese era un nombre de persona vieja. Luisa era discreta, tímida, pacífica. Vivía en un barrio alejado, en una casa con piso de tierra, sin agua corriente ni cloacas. Dormía con un hermano mayor y con sus padres, en un dormitorio separado del comedor y la cocina por un trozo de tela. A mí nunca me impresionó que fuera pobre, pero sí que sus padres fueran viejos. Los míos, que no llegaban a los 30, me parecían arcaicos. De modo que la madre de Luisa, que tendría 55 y 3 dientes, y su padre, un albañil ínfimo de más de 60, debieron impresionarme como dos seres al borde de la muerte. No sé en qué se iban las horas cuando estábamos juntas, pero sé que éramos inseparables. Yo tenía 9 años cuando le ofrecí mi juego de mesa favorito a cambio de que me enseñara cómo se hacían los bebés. Dijo que sí, y en el asiento trasero del auto de mis padres la acosé a preguntas acerca de la rigidez y de la forma y de los agujeros hasta que sollozó de vergüenza. Cuando terminamos no le di nada, ni mi juego, ni me imagino las gracias. No sé por qué era mi amiga, no sé qué le dejé, qué di. Un resumen muy torpe y muy injusto. Diría que Madame Bovary cuenta la historia de Emma, una mujer casada con Charles Bovary y madre de la pequeña Berthe, que se enreda en amores con un hombre llamado Rodolphe, con otro llamado Léon, y que finalmente, envuelta en deudas y a punto de perderlo todo, se suicida tragando polvo de arsénico. Yo leí Madame Bovary a los 15 y durante mucho tiempo creí que había entendido mal, porque la tal Emma no resultó ser el gran personaje literario que esperaba, sino una mujer tan tonta como las chicas de mi pueblo, que construían castillos en el aire solo para ver cómo se estrellaban contra la catástrofe del primer embarazo o del segundo empleo miserable. Emma Bovary era una pájara ciclotímica que se dedicaba a arruinarse y a arruinarle la vida a todos en pos de un ideal que además no quedaba claro. Porque ¿qué cuernos quería Emma Bovary? ¿Ser monja? ¿Ser virgen? ¿Ser swinger? ¿Ser millonaria? ¿Ser madre ejemplar? No me importaba que hubiera sido infiel. De hecho, esa me parecía la mejor parte del asunto. Pero la cursilería rampante de sus ensoñaciones me sacaba de quicio. Emma fantaseaba con Rodolphe en el mismo grado de delirio con que mis compañeras y yo fantaseábamos con John Travolta, solo que allí donde mis compañeras y yo sabíamos que John Travolta era un póster, ella ni siquiera era capaz de darse cuenta de lo obvio, que Rodolphe no era un hombre para enamorarse, sino uno de esos patéticos galanes de pueblo que tragaban mujeres y escupían huesitos, y de los que, a decir verdad, Junín estaba repleto. La demanda devoradora con que se arrojaba sobre León, pidiéndole que le escribiera poemas, que se vistiera de negro, que se dejara la barba, no me producía emoción, sino vergüenza ajena. Y los arrebatos que la hacían fluctuar de madre amorosa, madre indiferente, de esposa amantísima, mujer desamorada, me resultaban agotadores. Trasvasados a la vida real, todos esos rasgos daban como resultado una mujer insoportable. Pero así como me molestaba el estado de humillante desnudez emocional en el que Emma Bovary se entregaba a sus amantes, me parecía muy auténtico que su hija Berthe no le hubiera reblandecido el corazón y muy razonable que tuviera sexo fuera del matrimonio, no con uno, sino con 2 hombres. Y su suicidio, coronado con la muerte del marido y la orfandad desamparada de la hija, era de un egoísmo tan sublime, tan salvaje, que resultaba deliciosamente real. Pero entonces, a fin de cuentas, Emma Bovary era buena, era mala, era cobarde, era valiente, era mediocre. ¿Por qué no me daban unas ganas locas de ser ella, así como me habían dado ganas locas de ser Tom Sawyer o Holden Caulfield o la maga? Ahora
después de tantos años, resulta sencillo saber qué pasó. Y lo que pasó fue que Emma Bovary me insufló enormes dosis de confusión en una época en la que yo ya tenía una confusión en dosis monumentales. Cuando Luisa cumplió 14 años, sus padres, que a pesar de todos mis pronósticos no se habían muerto, le dieron permiso para salir de noche, usar maquillaje y ponerse tacos altos. Aunque me desilusionó descubrir que se maquillaba poco y usaba tacos discretos, su incursión en la vida nocturna me permitió entender los usos y costumbres de las discotecas, saber cuándo era prudente responder con entusiasmo a un beso de lengua o cuán abajo era demasiado abajo para la mano de un varón. Cuando salíamos a caminar por el centro, yo me enrollaba la falda en la cintura para que hiciera efecto mini y Luisa me prestaba su pintalabios con sabor a fresa. De todas las cosas que le evocan, nada me empuja tan agresivamente hacia ella como el recuerdo de esa sustancia pegajosa que me untaba en los labios y que me hacía sentir la más temible, la más brutal de todas las potrancas. A mí me gustaba leer y a ella no. A mí me gustaba escribir y a ella no. A mí me gustaba el cine y a ella no. Yo era vulgar y ella no. Yo era huidiza, ladina, oscura, difícil, taimada, arisca, bruta, brutal, furiosa, feroz, arbitraria. Y ella no. Hay una foto en la que estamos juntas. Yo llevo el pelo corto, shorts rojos y una camiseta de pordiosera manchada de chocolate. Luisa lleva medias hasta la rodilla, falda con flores y camisa blanca cerrada hasta el cuello. Era una niña prolija, yo un demonio unisex. Sin que ella me hubiera hecho jamás el menor daño, yo podía repetir durante mucho rato la palabra paja solo para verla enrojecer. No sé por qué era mi amiga, no sé qué le dejé, qué di. Es la primera vez que cuento esta historia, demasiado llena de realidades ajenas. Cada vez que me falla la memoria o creo resbalar entre recuerdos falsos, llamo a mi padre y le pregunto, aun cuando sé que las cosas de la muerte le hacen mal. En julio de este año, mi padre y su amigo Carlos, el hermano mayor de mi amiga Luisa, pasaron un domingo pescando. Una semana después, Carlos murió de cáncer. Pero aunque sé que las cosas de la muerte le hacen mal, cada vez que me falla la memoria o creo resbalar entre recuerdos falsos, llamo a mi padre y le pregunto por la hermana muerta de su amigo que recién murió. Y lo hago porque de eso vivo, de preguntar para contar historias. Y porque esa es la vida que quiero tener, con todos y cada uno de sus muchísimos daños colaterales. Escribí siempre, desde muy chica, en cuadernos, en el reverso de las etiquetas, en blogs, en hojas sueltas, en mi cuarto, en el auto, en el escritorio, en la cocina, en el campo, en el patio, en el jardín. Mi vocación, supongo, estaba clara. Yo era alguien que quería escribir. Pero si la escritura se abría paso con éxito en ese espacio doméstico, el jardín, el patio, el cuarto, el escritorio, la cocina, etc., no tenía idea de cómo hacer para literalmente sacarla de allí. De cómo hacer para literalmente ganarme la vida con eso. Estudiando letras, ofreciendo mi trabajo en las editoriales, empleándome en una hamburguesería y escribiendo los ratos libres. Si durante mucho tiempo esa incertidumbre permaneció agazapada, cuando cumplí 15 años y tuve que pensar en el futuro, los diques se rompieron y pasó lo que tenía que pasar. Angustia y confusión cubrieron todo. Y en medio del desastre me aferré a dos abstracciones peligrosas, mi optimismo oscuro y la certeza de que entre la espada y la pared siempre podía elegir la espada. Fue en esos años confusos cuando llegué a Madame Bovary, y ya saben, pasó lo que pasó. Luisa, mientras tanto, terminó el colegio secundario, empezó a trabajar como secretaria de mi padre y paralelamente ingresó a un profesorado de biología en Junín.
Eso le permitiría ahorrar algún dinero y tener una profesión para marcharse después a estudiar más y mejor a un prestigioso instituto de biología en Buenos Aires. Quiero decir que Luisa tenía un plan y que yo, en cambio, no tenía nada. Es 7 de agosto y mientras escribo me topo con un texto llamado Contra Flaubert, del escritor chileno Rafael Gumucio, que dice que Madame Bovary es para Flaubert una venganza contra su padre, contra sus tíos, contra toda la ciudad de Rouen y de sus alrededores, pero más ampliamente aún, es una novela contra la gente que trabaja y tiene hijos, contra las mujeres infieles, pero también contra los hombres fieles, contra los libros, contra las monjas, contra los republicanos, contra las carretas de bueyes, los jueces, los boticarios y contra la ley de gravedad. Y mientras leo, pienso que hace falta la mitad de la vida para entender cosas que suceden en minutos. Tenía 17 años cuando dejé Junín para irme a Buenos Aires y estudiar una carrera que me importaba poco, pero me permitiría vivir sola, hacerme adulta y tener algo parecido a un plan. Luisa se quedó en Junín, estudiando su profesorado, trabajando con mi padre, y empezó a noviar con un chico que, como ella, tenía nombre de viejo, Rogelio. Poco después quedó embarazada y se casó. No recuerdo haber ido al casamiento, pero sí que 2 años más tarde, durante una de mis visitas a Junín, nos encontramos y me contó que iba a renunciar al empleo y a dejar por un tiempo los estudios para mudarse a un pueblo de 900 habitantes llamado Germania, donde su marido había comprado una farmacia. Recibí la noticia como si algo terrible fuera a sucederme a mí, pero Luisa parecía feliz y se reía, y yo pensé que a lo mejor no la había conocido nunca. Pienso ahora que Madame Bovary es quizás una novela contra los hijos, contra el futuro, contra las ilusiones, contra la intensidad, contra el pasado, contra el porvenir, contra las ferias, contra los carruajes y contra los ramitos de violetas. Una novela contra sí misma, cuyo milagro mayor reside en la eficacia con que inocula en sus lectores la incondicionalidad fulminante que solo producen personajes como Emma o como, digamos, Hannibal Lecter. Una incondicionalidad incómoda, generada por todos los motivos equivocados, pero absolutamente radical. Para decirlo simple, aunque yo nunca la querré, le seguiría los pasos hasta el más mísero confín. Luisa se mudó a Germania a fines de los años 80. El pueblo, a unos 100 kilómetros de Junín, estaba por entonces unido al mundo por un camino de tierra que se volvía intransitable con la lluvia. Ella hacía de madre y atendía la farmacia de su esposo, mientras yo, en Buenos Aires, seguía desorientada pero ardía, eufórica, rodeada de nuevos amigos que tenían hábitos dignos de jinetes del apocalipsis. Y en algún momento, supongo que simplemente la olvidé. No sé ni dónde ni cómo escuché por primera vez la palabra bovarismo. Una definición a mano alzada permitiría repetir con Wikipedia que el bovarismo es el estado de insatisfacción de una persona producido por el contraste entre sus ilusiones y la realidad que suele frustrarlas. Hoy, mientras escribo, pienso que Luisa ya no está entre los vivos, pero que Emma Bovary, con sus volcánicas contradicciones, con sus arrebatos, con su desmesurado bovarismo, sigue viva, para mi infinito deleite, para mi profunda indignación. Cada tanto llegaban desde Germania noticias tristes. El camino de tierra se hacía a menudo intransitable, la farmacia no marchaba bien y tenían deudas, y Luisa, otra vez embarazada, había abandonado los estudios. En Buenos Aires yo había terminado una carrera que jamás ejercí y que, confiada en mi optimismo oscuro y en mi teoría de la espada y la pared, había dejado un relato en el diario Página 12, donde el director lo había publicado y sin saber nada de mí me había ofrecido empleo. Así, de un día para otro, en 1991, me hice periodista y entendí que eso era lo que siempre había querido ser y ya nunca quise ser otra cosa. Entonces,
Un día de un mes, de un año que no sé precisar, mientras regresaba del periódico o me apresuraba para llegar al cine o cocinaba arroz o quién sabe. La mejor amiga de mi infancia caminó hasta la trastienda de la farmacia de su marido, hundió la mano en un pote de arsénico y comió. Fue mi padre el que me llamó para avisarme. Del velorio que se hizo en Junín recuerdo poco. Sé que la toqué porque tocarla parecía respetuoso. Era una forma de decir, no me das asco. Luisa tenía unos labios unidos con pegamento y una tela de broderí blanca en torno al cuello que me enfureció porque la hacía parecer idiota. Después alguien me dijo que era para cubrir las manchas. En algún momento escuché un grito que llegaba desde la calle. ¡Asesino, hijo de puta! Cuando me asomé a la puerta vi que los parientes, los amigos, los vecinos se agolpaban en torno a Rogelio, el marido de Luisa, que trataba de bajar de un auto. Se decía que le había sido infiel y la conclusión de todos era obvia. Luisa se había matado por su culpa, porque de otro modo las chicas como Luisa no se matan. Pero yo hacía rato sabía que sí, que bastan un error y un cruce de caminos. No recuerdo haber ido al cementerio, pero dice mi padre que fui y que incluso ayudé a cargar el ataúd. Después supe que, antes de morir, Luisa rogó con desesperación que la salvaran, pero no pudieron llevarla a un hospital porque los caminos estaban anegados. Y ese, así, fue el final de todo. No hay conclusión, no hay fuegos de artificio, no hay epifanía, no se sabe, en fin, qué pensar. Yo, la chica oscura con la cabeza intoxicada por fantasías descomunales, tuve la vida que quería tener. Luisa, la chica buena y sencilla que al fin solo quería casarse y tener hijos, está muerta. Fin de la historia. ¿Conclusiones? De tan obvias dan asco, que la más potencialmente bobarista de las dos terminó siendo la menos bobariana del asunto, y que la menos bobariana de las dos resultó una bobarista literal. ¿Hace falta decir también lo evidente? Luisa se murió en un mundo en el que no había internet ni doctor Google. Y fue por la divina gracia de Emma Bovary, como supe por entonces, que durante mucho rato después de tragar el arsénico, mi amiga no tuvo más síntoma que un desagradable sabor a tinta, y que más tarde llegaron, en este orden, las náuseas, los vómitos, el frío glacial, el dolor en abdomen, los vómitos de sangre, los calambres, la asfixia. Los años pasaron y en algún momento Madame Bovary dejó de ser para mí un libro sobre gente mediocre que se cree especial y empezó a ser un comentario implacable sobre la humillación y el amor, una advertencia feroz sobre la importancia de nuestras decisiones y sobre el peligro de estar vivos. Yo casi no pienso en Luisa, no veo a sus hijos, no he vuelto a ver a su marido, pero Madame Bovary forma parte de lo que soy. O para parecer todavía menos rimbombante, digamos que es probable que mi lema anarco-burgués, hacer lo que me da la gana sin joderle la vida a ningún prójimo, sea una reacción a aquellas primeras lecturas en las que Emma Bovary me parecía un mecanismo desorientado y caníbal que lo devoraba todo en pos de una ensoñación confusa, sin detenerse a pensar en los daños, en los temibles daños, en los inevitables daños colaterales. Han pasado muchos meses desde la tarde de abril en que empecé a tomar estas notas y años desde que era un adolescente con angustia y sin un plan. Y otra vez no hay conclusión ni epifanías. Hay evidencias. Luisa está muerta y Madame Bovary, como una máquina de atravesar los siglos, me sigue susurrando su mensaje voltaico, su terrible canción. Cuidado, cuidado, cuidado. La mujer que mira de cerca y escribe desde lejos, la que escucha lo que otros no oyen. Así podríamos definir a Leila Guerriero. Empecemos por el principio, que en este caso es un pueblo,
Junín, provincia de Buenos Aires. Llanura pampeana, 20.000 habitantes, agricultura y ganadería y 250 kilómetros de distancia de la capital. No es un lugar que aparezca en los mapas literarios, no tiene el peso mítico de Rosario ni la melancolía costera de Mar del Plata, es simplemente un pueblo. Y sin embargo, de ahí salió una de las escritoras más importantes del periodismo en español. Leila Guerriero nació en Junín en 1967. Su papá era ingeniero químico, su mamá maestra. De chica, su padre le leía a Horacio Quiroga y Edgar Allan Poe, dos autores del asombro, de lo que acecha debajo de la superficie tranquila de las cosas. Ese entrenamiento temprano en la extrañeza del mundo ordinario iba a marcar a Leila para siempre. Estudió turismo, terminó la carrera, pero claro, nunca la ejerció. Lo que hizo fue escribir un cuento y dejarlo en la recepción de un diario. El diario era el Página 12, el año 1989. Guerriero tenía 22 años y vivía todavía en Junín. Dejó el texto a nombre del director Jorge Lanata en ese momento, sin muchas expectativas. Días después, su papá la llamó para decirle que habían publicado algo suyo, y así empezó todo, con un padre que anuncia una noticia y con una hija que ya estaba, sin saberlo del todo, eligiendo una vida. En 1992 consiguió su primer empleo en una redacción porteña y desde entonces no paró. Aprendió el oficio donde siempre se aprende mejor, en la práctica, en las redacciones, cometiendo errores, corrigiéndolos. No en una academia, no en un manual, con el tiempo y con la repetición y con la lectura voraz de todo lo que caía en sus manos. Con los años empezó a publicar en los medios más importantes del continente, el diario La Nación, la Rolling Stone, el diario El País, Gato Pardo, Vanity Fair, Granta. Y fue construyendo, sin proponérselo como proyecto, una voz absolutamente inconfundible. ¿Cómo se describe esa voz? Ella misma lo intentó una vez en un taller en Quito mientras las campanas de una iglesia repicaban afuera. Dijo que lo que recorre sus textos es una mirada en diagonal, de no mirar lo obvio, que le gusta la prosa dinámica, con escenas y diálogos, y que en el fondo escribe como si filmara, como si estuviera grabando un documental. Esa cámara interna tiene una regla que Guerriero repite con convicción. En el periodismo hay que mirar de cerca, pero escribir desde lejos. Cerca para no perderse nada, lejos para poder contarlo. La distancia para Guerriero no es frialdad, es el espacio necesario para que la historia respire sin que el periodista la ahogue con sus propias miradas, prejuicios. Y a la hora de elegir temas, no tiene ninguna fórmula, no tiene una metodología para elegir los temas, no. Es como cuando elegís una pareja, no sabes por qué, pero sabes que es por ahí. Le interesan los actores secundarios de la realidad, las personas que no están bajo los focos, lo que ella llama la periferia. No lo marginal por lo marginal, sino aquello que el mundo mira sin ver. ¿Qué es esta crónica iniciática de Guerriero? El bovarismo, 2 mujeres y un pueblo de la Pampa que yo acabo de narrarte. Pertenece a ese tipo de textos que solo pueden existir cuando la distinción entre periodismo y literatura es absolutamente absurda e innecesaria. No hay aquí la pretensión de objetividad, ni la frialdad del informe, ni los datos, pero tampoco hay la complacencia de la autobiografía sentimental. El lenguaje es preciso, como el de la crónica, y libre, como el del ensayo. Guerriero puede pasar en una sola frase de la alta cultura, Vargas Llosa leyendo a Flaubert, por ejemplo, a la escena más concreta, el asiento trasero del auto de sus papás, las preguntas sobre los agujeros y la rigidez que su amiga no podía soportar de la vergüenza. No hay ruptura de tono, porque el tono no viene del registro, sino de la mirada, siempre con esa mezcla de distancia clínica y afecto feroz, que es la marca de absolutamente toda su escritura. El jurado del premio González Ruano, que es el premio que ganó esta crónica, subrayó lo generoso del texto por su inmersión en la vida y el universo íntimos de la autora.
En última instancia, el bovarismo, Dos mujeres y un pueblo de la Pampa, es la justificación narrada hacia atrás desde el presente de por qué Guerrero escribe y de qué la separa de quienes no lo hacen. Emma Bovary es el pretexto oculto, María Luisa su amiga, el espejo oscuro, y Junín el lugar del que fue necesario irse para poder después nombrarlo. Sus libros son la mejor prueba de esa mirada. Vamos ahora a los libros, los que le dieron la estatura que hoy tiene. En 2005 publicó Los suicidas del fin del mundo, 12 jóvenes que se quitaron la vida en Las Heras, una ciudad patagónica abandonada por el Estado entre el 97 y el 99. En 2013 llegó Una historia sencilla, un bailarín de Malambo en un pueblo de 6.000 habitantes en el interior del país, un festival que casi nadie conoce, y adentro de esa historia mínima una pregunta enorme. ¿Qué le cuesta a un ser humano querer ser el mejor en algo que casi nadie entiende? Después vino Opus Gelber, el retrato del pianista Bruno Gelber, construido a lo largo de meses de conversaciones y observación. Y en 2024, La llamada, la historia de Silvia Labairú, secuestrada a los 20 años por la dictadura argentina, llevada a la ESMA, torturada. Un libro que tardó años en escribirse porque requería ese tiempo, porque Guerriero entrevistó a Laiburu 70 veces. Y no es una forma de decir, 70 veces. Aquí, en esta entrevista de Futurock, en el programa Marcar como leído, ella explica algo que me parece muy interesante sobre este libro. Escúchala. No, yo límite no me pongo, pero por otra parte también soy una persona, creo, discreta y tengo mucho sentido, mucho registro del otro, me parece. Entonces sé que no puedo estar hablando con una persona y al segundo día de conocerla preguntarle algo tan brutal como cómo fue que sucedieron determinadas cosas brutales. La tortura, la violación. Silvia fue violada sistemáticamente dentro de la ESMA. Entonces, digo, para todo eso yo me tomo un tiempo, y también es una manera de enviarle al otro una señal que es real, que no es nada genuina, que no es una impostura ni una estrategia. Que a mí me interesa que el otro entienda que yo estoy interesada en toda su historia, no solamente en sus partes más escabrosas. Y esto lo hice con Silvia Labairú y lo hago con cualquier persona. Tengo una historia dura o tengo una historia... Siempre hay un momento en el que tenés que hacer una pregunta incómoda. Pero para mí siempre el stop lo pone el entrevistado. La llamada fue elegida el mejor libro del año 2024 por el suplemento Babeli del diario El País, mejor libro extranjero de no ficción en Francia en 2025, premio de la crítica en la Feria del Libro de Buenos Aires. Pero los premios son la superficie. Lo que hay debajo es mucho más interesante. Hay una escena que la define mejor que cualquier premio, que cualquier galardón a Leila Guerriero. Fue en esa misma Feria del Libro cuando le preguntaron sobre su método de trabajo y ella respondió con una canción de Los Redondos. Dijo que lo primero que tiene que evitar un periodista es que el entrevistado lo encadene a su show, que hay que llegar sin hipótesis, que primero hay que ver qué hay y después decidir qué hacer con eso. El reportero y la escritura son un espacio de libertad, pero libertad incluso para pensar en contra de lo que uno piensa. Esa convicción tiene consecuencias. Cuando ella entrevista, puede caerse el mundo, puede estar muriéndose de dolor, de sed, de lo que sea, y no se distrae. Esa persona le ha dado su tiempo y ella, Leila Guerriero, está allí completamente. Completamente. Esa palabra lo dice todo.
Mi nombre es Patricia Slukic y esto fue Cuentos al Oído. Te invito a escuchar más episodios en Spotify y en iVoox, las plataformas de Casa Montenegro Podcast.